Sí, ya Ay, qué está parche. grabando. No sabía que se podía cambiar de fondos. Ahorita que veo el lugar, voy a chismear qué es eso. La tecnología. Listo, ya. Bueno, espérame, pausa entonces esta grabación y vuelvo a empezar. Listo. Entonces, ya. Contamos 3, 2, 1. Ah. Bueno, buenos días. Bueno, hoy buenos días, porque buenos días. Bueno, no sé cómo empezar. Hola, entonces hoy vamos a discutir y hablar un poco sobre el arte relacional, sobre la vida, sobre todo un poquito. Y sobre cómo este también ha cambiado pues las formas de entender y comprender el arte. Vamos a mostrar obras así al azar y van a estar siendo expuestas en WhatsApp porque se nos hace que es como un medio que ha transformado nuestras relaciones sociales, nuestras formas de hacer arte y entre otros. Ok, bueno, digamos que también utilizamos este medio como para interactuar con él. La idea es que veamos todas las posibilidades que ha abierto tanto para el arte y las controversias que de pronto eh, Nicolás Bourdieu presenta a partir de esta nueva transformación. Es interesante ver cómo mira, si lo piensas, es interesante ver cómo antes, como que todo estaba envuelto en ir a museos, o esto es un performance, pero tienes que ir a un lugar, o estos fluxos, pero también tienes que ir a un lugar, y como que en lo que se ve en el texto y también lo que se ve en el mismo desarrollo del arte, como que empieza a involucrar las relaciones sociales, como empieza como a decir, bueno, esto también es importante dentro del arte y esto se presenta sí o sí dentro del arte. Entonces, como no solo es como la persona, como esa emancipación como del individuo, sino también eh, la necesidad de crear nuevas formas de pensamiento. Sí, igual digamos que en este punto, si hablamos de estética relacional directamente, estamos buscando cómo generar ese vínculo con el espectador más allá de una comunicación simple. Entonces, digamos que como artistas intentemos abrir como ese espacio de comunicación entre espectador y la obra o el mensaje que quiere dar el artista. Entonces, mira que es importante que, que de muchas cosas nace así como una nueva forma de pensamiento y es necesario como entender ese desarrollo del ser humano en su pensamiento y dejando un poco también esos fanatismos que nosotros también nos creamos, pero esos fanatismos también nos hacen crear una forma de relación con el otro. Entonces, esas cosas son las que también quiere como desarrollarse, ¿no? Como desarrollar dentro del texto, como tantas cosas que crean como un ambiente para discutir algo. Es ahí donde como que entra un poco esta discusión, como cómo actuamos nosotros como seres humanos y cómo hay ambientes que también nos hacen relacionarnos entre otros. No sé si... Sí, creo que la esencia de todo este proceso inicial es cómo logramos que por medio de los recursos se genere familiaridad y van cambiando sus espacios. Ahí es donde se determina y se caracteriza como una mayor importancia en las relaciones que se establecen con los sujetos y quienes quieren dirigir esa dinámica artística a partir de esa relación. Y con eso voy a resaltar una frase que tengo por aquí, dice, aprende a habitar el mundo en lugar de querer construirlo. Entonces es ese entendimiento que nosotros vamos hallando con los espacios con los que conocemos, con los que somos parte del contexto. Igual yo también voy a empezar aquí a enviar imágenes y ir también mirando qué hacen, porque muchas están encerradas en galerías, otras no, otras son talleres, laboratorios. Entonces es interesante ver qué tiene el mundo también para ofrecernos y también que esto nos remita a las posibilidades de todos los artistas que hay trabajando con muchas, muchas cosas que nos hacen como relacionarnos con el otro, aunque evidentemente todo el arte nos hace relacionarnos con el otro. Sí, digamos que hay una parte que menciona Félix Restrepo y habla de la copresencia y la disponibilidad en ese espacio.
y como muchos artistas después de él empiezan a tomar esos espacios cotidianos, ¿sí? Como para involucrarse e involucrar a los demás en algo que puede ser como muy personal e individual y empieza a involucrar al público. Exacto, parce, sí, y es importante que, las obras también se están alejando un poco en el modo de construir, o sea, como que no construyen una realidad utópica o una realidad basada en fanatismos, sino que construyen más bien un modo de existencia, y no solo un modo de existencia, sino de crear un diálogo acerca de un algo, y no solo basado en como en utopías o en cosas que no, como que, por ejemplo, estos de la religión que nos crean un ambiente donde podemos llegar a un paraíso, sino que es más crítico y más hacia la realidad o nuestros contextos también. Exacto, y creo que eso va teniendo una transformación a medida que las tecnologías van ingresando. Si lo vemos a nivel artístico, digamos que como esa comprensión de los espacios cotidianos se empieza a dimensionar de una manera diferente, a ver a partir de unas lentes, de unas pantallas que nos van a dar otra perspectiva. Y es ahí donde Bourdieu empieza a generar unas críticas que pues más adelante veremos que nos van a representar algunos debates, no solo como artistas en este momento, sino en el momento en el que él hace este libro, que por sí es un poco complejo, porque es como una recopilación de retazos de cómo él veía esa relación y cómo se construye esa relación entre el arte, los espacios y el público. Y parce, la modernidad. La modernidad porque se da sí o sí un entendimiento de que hay sincretismos, de que hay eclecticismos, o sea, como reciclajes desde el pasado. Entonces es interesante como esa modernidad, la llegada de lo que tú dices, todos estos medios, de todas estas cosas nuevas que se presentan, hacen que sí o sí nuestras relaciones, y más ahora en pandemia, también se cambien y se transformen en cosas completamente distintas. Igual yo así, ay, Sí, perdón. digamos, no sé, te No, preocupes. iba aquí a seguir enviando imágenes, pero ya, iba a decir solo eso, perdóname. No, no te preocupes. Digamos que quiero mencionar un poco de Felice Restrepo porque en todo el transcurso del libro él habla mucho de esa cohabitación que él genera con la homosexualidad o con ese paradigma. ¿Sí? Entonces, digamos que en sus trabajos Félix Restrepo no expone el proceso con el que se construyen sus obras, sino que pone en escena y a disponibilidad la obra. Así genera su sentido de cohabitación y de cómo empieza a interactuar el público con su obra. ¿Sí? Expone la homosexualidad como un paradigma porque se vuelve muy básica en la reducción del trabajo del artista y es una problemática que no solo habla en sí de la homosexualidad como un tema aparte, sino como una forma de vivir, ¿sí? Su verdadera fuerza reside en la habilidad para encontrar esos instrumentos y fumarla, digamos como sumar la capacidad de encajar o identificarse dentro de ese espacio, como una experiencia humana, o sea, no como algo adicional a su vida, como ser homosexual, como algo adicional, sino que es lo que vive, es su realidad. Es como un impulso universal donde lo deja abierto a cualquier persona y genera una manera de identificación. Total, total, lo que dices, totalmente es cierto. Además es que la obra aquí ya no se vuelve como en algo principal, sino como en un medio. Entonces, como que es desde ese contexto, también la obra se vuelve como que donde el interés nace principalmente en las relaciones, no, pues, humanas, contextuales, de intereses, bueno, de un montón de cosas que como que se unifican y crean en uno esa necesidad de creación, pero de creación desde un medio que es el arte. Y es interesante entonces el cambio de objetivos, como los objetivos conforme al arte van cambiando,
y conforme a la creación también se refiere. Entonces hay muchas cosas que también como que juegan un papel importante. Las guerras, las movilizaciones masivas, las rutas, los diálogos, eh, y los diálogos que se pueden presentar, sean pues algunos como polémicos o no. Eh, por ejemplo el aborto, que es un diálogo bien polémico, transforman a una sociedad y, y genera en los artistas también la necesidad de crear diversas experimentaciones, y eso es lo que hace pues el artista que estás mencionando y muchos también que juegan un poco bueno, aquí ahorita tuve un problema, yo creo que cuando estén viendo esto se van a dar cuenta, pero bueno, en fin, son cosas que pasan en estas nuevas relaciones con WhatsApp, que a veces nos atrofan un poco la tecnología. Pero, en fin, o sea, es esa diversidad de experimentaciones que se pueden generar a partir de lo que, de nosotros y de nosotros con el mundo también. Entonces, es importante decir que el arte, y quiero recalcar o resaltar esto, el arte siempre ha sido relacional, de alguna forma u otra, porque pues siempre Ujú. existe o intenta existir un diálogo, o por lo menos y lo genera con estos murales que vemos, que también vamos a ver ahorita ejemplos de estos. Em, También muestra utopías de las personas que quieren, por ejemplo, este arte de revolución que muestra utopías de un pueblo, ¿sí? Entonces genera diálogos, entonces interesante, y a mí se me hace que solamente como que le da una formalidad, el texto también le da una formalidad a algo que ya existe, y como que es interesante discutirlo por ese medio. De acuerdo, digamos que voy a enviar algunas fotos, digamos como que hablando de esa interacción con el espacio y de cómo se presenta esa disponibilidad de copresencia, ¿sí? Y la herencia que de pronto mencionaba de lo que nos dejaba Félix, ¿sí? Frente a sus obras, digamos en las hojas azules que van a ver, realmente simplemente las deja ahí para que las hojas vayan siendo tomadas, ¿sí? Y sin ningún, digamos, sin ninguna impresión o sin ningún mensaje específico, lo que hacía era que estuviera la obra abierta al público, ¿sí? Siendo la obra en sí el que tomaran las hojas, ¿sí? Entonces, digamos que todo lo que mencionas en cuanto al espacio y cómo, digamos, los temas polémicos se vuelven, digamos, como una forma también de apreciar de identidad de cada persona frente a ese tema que se presenta. Frente al arte, pues obviamente se genera una relación de cómo se debe entender esos temas, ¿no? Y digamos que en este caso, más adelante veremos que esas prácticas artísticas de relación no siempre inicialmente se vieron juntas con la tecnología, y que ese supuesto poder de emancipación del arte y la tecnología no se sostiene ahora en la modernidad, se esfumó realmente, dado que ambas aportan una condición de vida, digamos, todo lo que nos trajo la pandemia nos permitió generar, digamos, como una herramienta, ¿sí? De avasallamiento y, digamos, como un acercamiento que se podía a través del análisis de la aparición de las tecnologías. Digamos que muchas personas con esto que se dieron los museos abiertos generaron una primera interacción a partir de una pantalla con obras que nunca habían visto en su vida, ¿sí? Y esa relación que hubieran podido llevar a cabo de manera presencial en ese museo la llevaron a través de una pantalla. Ok, mira que lo que dices me hace acordar un poco como la palabra intersticio. Y está bueno, pues es que acá lo dice como Marx, si no estoy mal, define comunidades de intercambio que escapan del encuadre o del cuadro económico capitalista. Entonces también es interesante lo que dices, como que un poco también como que todo no solo se transforma, sino también o sea, como que
cambian nuestras actitudes hacia un algo, en este caso hacia estos equipos. Ahorita estamos haciendo pues esta actividad relacional dentro del computador, dentro de nuestra comunicación plenamente virtual y nuestra forma de, de tratarnos. Entonces es curioso y es aleatorio, es como un azar. Pero rápidamente hablo de Althusser, que habla de materialismo de encuentro aleatorio. Es decir, que somos seres individuales conectados por hechos. En este caso, este hecho, entendiéndolo como un hecho aislado al arte, pero también no se desentiende del arte, porque pues también ese mismo es el que nos conecta y el que nos tiene hoy en día acá. Entonces, vamos a hablar del arte como esa expresión de personas en diversos contextos, consumido por otras personas en otros contextos. Espero que se esté entendiendo bien. Y eso forma, es un juego completamente y sin final. Es un juego que va y viene, como la historia del arte mismo, por ejemplo, que vemos un cuadro, nosotros que somos un contexto latinoamericano, colombiano, clase media, estamos viendo arte europeo del siglo XIV, entonces es este juego que se transforma, es como que sigue y sigue y sigue y sigue, y va a seguir hasta que, no sé, a la humanidad se extinga, porque, bueno, es un poco chistoso decirlo así, pero sí, es como un juego sin final, y es la comprensión de esa forma la comprensión de esa forma es la que entiende el arte relacional. Esos diferentes diálogos que se puede dar a través de una persona con X contexto, con otra persona con otro contexto, cómo realizan un diálogo horizontal teniendo en cuenta muchas cosas en cuanto a sincretismos y en cuanto a contextos y en cuanto a historias y narrativas. Sí, digamos que lo que nos permite la cotidianidad en ciertos espacios es también esa relación. Digamos que acabo de enviar una foto de un artista que es Rinki Tiravan Mija, y él lo que hace es, digamos, coger utensilios domésticos como ollas, cajas, cartones, cosas a las que la mayoría de personas tenemos acceso independientemente, digamos, como el lugar, el país, la nación, sino cosas como muy básicas de uso cotidiano, y genera una expresión en la que todas se pueden relacionar en torno a ese objeto, que también está como esa materialización de esa relación, ¿no? De lo que nos permite de pronto un solo objeto relacionarnos, digamos, tú y yo, aún estando en espacios diferentes. Perdóname, aquí estoy mostrando tus imágenes y aprovecho para enviar unas que tenía aquí como pegaditas. Entonces, bueno, voy a cortar un segundo ya. Em, es importante entender, bueno, aquí envío otro artista, igual yo voy a estar enviando así como un poco al azar de lo que estoy hablando, pero sí mirar qué se hace en el mundo y que también hay cosas que se hacen acá en Colombia inspirado en ese mundo. Entonces, chévere porque también se habla de una multiculturalidad, pero pues esa conversación también se puede dar de otra forma. Entonces, se puede definir como algo que ya está, como ya les había dicho, y que trabaja con las formaciones, con las cosas que ya están también. O sea, como no solo es como una creación de algo nuevo, sino como qué nuevo se puede crear a partir de narrativas de diferentes cosas, a partir de diferentes elementos que ya están. O sea, no es como voy a crear algo único, diferente, porque igual esa palabra dentro en general en el mundo ya no existe ese elemento único porque ya estamos untados de mucha multiculturalidad, de muchas cosas, de muchos sincretismos. Entonces, no es la creación de algo nuevo, sino la unión de narrativas que logren generar esos diálogos infinitos, como ya se mencionó. Entonces, producir entonces una forma también es producir encuentros. Producir una nueva forma en base a esas narrativas es producir también nuevos encuentros, nuevos intercambios. Eh,
Y ya, bueno, después les hablo del arte de los 90 para entrar en ese Bueno, mood. digamos que yo envío algo que está relacionado con lo que mencionas de las formas y es como, digamos, a través del arte de Félix, Nicolas Bourdieu habla de las formas contemporáneas de monumento, de cómo inicialmente, pues digamos que el arte clásico tenía el concepto de monumento visto de otra manera y en obras como la de Sin Título, que también está nominada como En Dios Confío, sí, En Dios Confío era como esa expresión para que el monumento ya estaba expresado de una manera específica, ya sabíamos que era un monumento, pero resulta que Félix sufría de SIDA y él no quería mostrarlo de una manera directa, sino de una forma en la que la gente pudiera comprender cada paso que él pasaba dentro de esa enfermedad. Entonces, digamos que él presenta otra idea de monumento, cambia la forma de ver cómo era el cohabitar con esta enfermedad y cómo relacionar a los demás con lo que él estaba viviendo sin que hubiera un rechazo o una forma limitante de verlo para el espectador. Bueno, eso es interesante y lo que también me da un poquito de paso a, a cómo se empieza a dar el arte en los 90. No solo por el tema de la liberación sexual, sino hay muchas cosas que pasan que, que transforman completamente las formas de ver las cosas. Por ejemplo, desde los 80 que está el tema de, por ejemplo, en los 70 que está el tema de las revoluciones latinoamericanas, en los 80 que está el tema de que tumbaron el muro de, de Berlín, perdóname. Y en los 90 pues este tema también del SIDA y de la liberación sexual y bueno, un montón de cosas que sí o sí transforman o transformaron más bien el mundo en el que estamos hoy, en el mundo en el que creamos hoy. Menciono un poco los 90 porque pues lo menciona Bourdieu su libro y porque de alguna forma nace en esos años eh, pues cosas que ya lo preceden y, y la intención que se da en ese momento, no solo por las cosas que ya mencioné, sino por un montón de cosas más, que es la necesidad de comprender las relaciones humanas y con ello y en sí misma la creación. Ya aquí Marcela nos habló también de la obra de Rikrit Tiravanija, perdón, y esos escenarios que invitan a la participación, al diálogo, no como en el performance, claro está, porque se plantea de otra forma, o más bien no se plantea, sino que es como otra forma de ver el performance y otras prácticas y decir, bueno, no solo es el centro de atención yo, sino que también es como cómo podemos incluir a los demás, pero cómo se quiere también trascender ciertas barreras de comunicación y de entendimiento, no solo es para artistas, sino para cualquier persona que llegue y se sienta identificado con X cosa. No sé si quiere... Oh, sí. Dale, dime, pues digamos que estamos mostrando desde dos puntos de vista en medio de la conversación, ¿no? Digamos como esa relación que se genera de manera presencial y cómo Nicolás Bourdieu va avanzando a esa crítica que le hace a la relación que se genera a partir de la pantalla. Por ejemplo, uno de los ejemplos que muestra el libro es esta imagen que voy a enviar, que son solo unas fotos de unas flores, ¿sí? Pero que el trasfondo de lo que muestra esa fotografía es la muerte de una de las dos mejores amigas que eran lesbianas de Félix, ¿sí? Y él dice que hay ya un distanciamiento. Para Félix tenía, digamos, como otro significado, que era mostrar, digamos, como eh, que el lesbianismo era una selección, era una elección indiscutible y que no tenía nada que ver con su muerte o con la amistad que ellos tenían, ¿sí? Pero Bourdieu más adelante lo toma como en un distanciamiento, incluso como que la tecnología genera también unos cambios en la estructura de la percepción de las cosas y las nuevas formas de mirar, pero también en cambios epistémicos, cambios teóricos de lo que puede ser el arte realmente.
Y con eso que dices también parece interesante mencionar como una cosita que sea Bourdieu, espacios de relaciones objetivos entre posiciones. Em, por eso el arte en este sentido tiene que entenderse como una malla que permite también, junto a otros campos de producción eh, y de creación que se gestan allí, entonces como que, o sea, a través de eso como que se cose algo más grande y más grande, entonces no solamente es hagamos algo, una crítica y ya, sino la idea es eso, es crear una, sí, una narrativa distinta. Y no solo eso, sino también crecer esa malla con otros campos de producción y con otro tipo de relaciones sociales que se dan. Voy a enviar también esto. Digamos que actualmente nosotros lo vemos como eso, como esos espacios de relación, pero hay una parte que me parece curiosa y que tal vez no estoy muy de acuerdo con Bourdieu, y es que a partir de las pantallas o de estos espacios que se pueden crear, no sé, a partir del happening, a partir del stop motion, es que se genera un distanciamiento tal, ¿sí? Donde ya la gente me hace recordar un poco la teoría del panóptico de Foucault, que decía que todos estábamos como vigilados y actuábamos de tal manera como si estuviéramos vigilados aún si nadie lo hiciera. Y en eso me llama mucho la atención una de las obras de Félix, que se llama Candy Piece o piezas de dulces, ¿sí? Donde se cuestiona un poco lo de los criterios de coexistencia o cómo las obras interactúan directamente con el individuo. Es una obra en la que inicialmente todos empiezan a tomar dulces o esperaban, o sea, unos tomaban la iniciativa para coger los dulces del espacio y otros esperaban si estaba el vigilante o si otra persona que estuviera en el espacio los cogía. Ahí les estoy enviando como una foto del espacio de los dulces. Ah, bueno, ¿ves? Se presentó en diferentes momentos, ¿sí? Y digamos como esa idea de las cámaras, porque creo que la tecnología nos ha traído como esa idea de que muchas veces tapamos la cámara con la cintica del celular. Muchas personas Sí, tienen como esa idea de que están siendo vigilados, soy yo. ¿sí? Entonces, exacto. Entonces, como que también nos genera otro tipo de relación, no solo con el espacio que estemos viendo a partir con esa pantalla, sino con el objeto mismo que nos permite ver ese espacio. Sí, sí soy. Ah, o sea, sí, sí, sí siento que no sé, y que las relaciones también cambian y la forma de hacer arte conforme las redes sociales y todo este tema de la tecnología. Es inminente que pase, es inminente que nuestra creación también esté muy ligada con lo que vemos en redes sociales y con la aprobación o desaprobación que nos dan las mismas. Y no solo nuestra experiencia es fundamental para la creación, pero también el otro también es fundamental para la creación y el otro en este año, por ejemplo, en este año de pandemia donde yo, digamos, subía algo y a través de cierta aceptación o no, cambiaba esa forma de hacer porque pues mi única forma de relación hace un año y medio pues era el computador, las redes sociales. Entonces, pues me parece muy interesante ahí lo que comentas. Yo quería mencionar un poco rápidamente un poco esa fugacidad de este nuevo arte, ya que, pues no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, ya hay tantas cosas que también nos generan diálogo que también a veces como que se transforma también eso, ¿no? Como que ya tiende a ser entrada por salida, diálogo y ya. Entonces es curioso pues, que estas cosas pasen porque definitivamente es pues, como algo también muy inevitable. Quería mencionar a Christian Boltanski. Eh, mandó unas cartas al azar pidiendo auxilio y después, años después, mandó otras cartas diciendo que estaba bien. Entonces también puede llegar a ser no solo efímero, sino también atemporal, eh, que también remite a otros diálogos y a otras reflexiones.
Entonces también es como un poco señalar el papel de ese azar, de eso aleatorio que se puede dar dentro de estas nuevas formas de creación, sobre todo en estas épocas. Y mejor dicho, o creería yo, y me lanzaría un poco a decir como que desde los 90 en adelante se da otra forma diferente, pero que siempre ha existido de alguna forma, sino que siempre, o como que se empieza como a estudiar, entre comillas. Voy a enviarles acá Sí, igual otra creo obra. que hay mensajes, digamos, lo que tú mencionas de el espacio-tiempo que genera las relaciones, no solo se da en el momento en sí, lo que digamos lo que vemos a partir de los videos, de muchas grabaciones que se hicieron en los 90, con todo pues el boom de la tecnología, ¿sí? Y las que hacemos actualmente, digamos, este espacio que estamos compartiendo tú y yo ahorita es un mensaje, un espacio que va a ser compartido por nuestros compañeros posteriormente, ¿sí? Y que finalmente, teniendo esta conversación, van a tener una relación frente a este tema que en este momento estamos exponiendo y es algo con lo que no está de acuerdo, digamos, Nicolás Bourdieu, porque él menciona que dice que el dispositivo va a generar la participación de una elaboración del sentido, es decir, que no va a ser algo hecho con el cuerpo directamente, sino a partir de una serie de cálculos que genera la calculadora, el computador, ¿sí? O la pantalla en sí. Entonces, por lo tanto, él no lo considera como algo artístico, sino como algo calculado a partir de la tecnología. Y habla mucho Es de el que curioso. mira. Dice que, digamos, los espacios relacionales están muy condicionados por la persona que observa. En este caso, pues digamos que no tenemos una observación directa, la imaginamos, pero realmente en este momento solo nos estamos viendo tú y yo. Posteriormente nos van a ver muchas personas, pero no va a ser la misma relación interactiva. Digamos, él dice que esa llamada interactividad está erróneamente llamada dentro del campo del arte. Si hablamos de pantallas, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que también como que le tenía miedo. O sea, como no tenerle miedo, Sí, parce. O sea, como no tenerle miedo. Si a estas alturas, pues, por ejemplo, nuestros abuelos, como que es como, ay, pero ¿qué es esto? Como que ahora apenas se envían foticos por WhatsApp y cadenas como Petro, hasta allá. Nada, mentiras, no, pero a lo que ves un poco eso es como ese miedo a no conocer. Ahorita que que ha avanzado las relaciones humanas y que se entiende un poco por dónde se va. Y no solo eso, la pandemia hizo una cosa tremenda en nuestras relaciones y sobre todo en nuestras relaciones en las redes sociales. Nosotros como colombianos y en el país que estamos, yo creo que también nuestros acercamientos a, a la tecnología también fueron pues un poco lentas en comparación con otros lugares, con otros países, al mismo arte. Entonces, chistoso porque al fin y al cabo eso también es muy contextual, ¿no? Entonces, por ejemplo, les y voy a enviar. entra una parte muy subjetiva, ¿no? De cómo se empieza a interpretar y a percibir o cómo nos empezamos a relacionar con estos espacios. Total, y por eso creo que, ay, wait, la cagué, la cagué, la cagué. Vamos a ¿Qué cortar este pasó? pedazo. Voy a cortar este pedazo. Dale, no te preocupes. Dios. Ay, no me carga. Ay, no, pues. Corto el audio. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Voy a... Déjalo porque igual si Ok. algo, pues lo corto también. Ah, güey, Bueno, puta. yo te voy a guardar este y voy a volver a empezar. Porque creo que sí lo corté con la manita. Listo. No, es que no sé qué le pasó. Como que no carga. No está cargando. Bendito WhatsApp. Ay, Gaby, corta esto. Ah, es que no me carga, o sea, como que se queda ahí, como dice mi abuelo, se queda ahí pegado. Se quedó pegado. Hace parte del proceso de los medios tecnológicos a Ay, los que nos ay, enfrentamos. sí. Y más hacer esto es muy raro, ¿no? Pues uno antes se tenía como que reunir. Bueno, eso es muy raro, sí, cambia mucho la. Ya. Aquí que carguen las. Ahora sí continúa. Entonces, yo, por ejemplo, quería tomar no solo con lo que dices, como en el tema de
de la tecnología como un medio también que asusta, sino, parce, esto, o sea, desde antes, por ejemplo, quería poner este ejemplo de EPS Guayco, grupo que se da en los 80 y cuyo enfoque principal es lo popular. Entonces hacen prácticas con la gente, en sus lugares, que se da en el Callao, Lima, que el Callao es como la zona, como un Ciudad Bolívar casi mezclado con San Victorino y Soacha allá. O sea, hay de todo. Eh, entonces, a partir de latas de leche vacías, de latas de leche eh, que usan los peruanos pues recurrentemente para alimentarse y todo este cuento, son bien famosas. Entonces ellos dijeron como no, esto es lo que es, lo que representa al pueblo. Entonces decidieron pues usar esta técnica y eso es muy interesante porque ahí hay arte relacional y por ejemplo hay una que se llama preferencias estéticas y es una encuesta que prefieren los peruanos habitantes tanto de Callao como en Barranco, que Barranco es como la 85 de Usaquén, que son dos zonas pues que distan dentro del Perú. Entonces es interesante porque esa relación siempre existió, la necesidad de conectar al público con el arte y con su contexto. Sí, mira que me parece curioso lo que mencionas porque digamos que toda nuestra conversación está en parte a favor de este espacio de relación y yo veo que Bourdieu en algún momento todo esto le molesta. Él habla, digamos, en una parte de arte y los bienes de equipamiento, o sea, cómo se desarrolla el arte y los medios, los materiales con los que nos acercamos al espectador. Y él dice que tiene que haber como una relación entre el arte y la técnica y revelarse, porque cómo podemos fácilmente imaginar esos sistemas, o sea, digamos que para él es algo irrisorio poder imaginar que hay conexión a partir de un sistema cuántico, ¿sí? Sino que debe haber realmente una relación entre la técnica y el espectador. Entonces, digamos que me parece, digamos que nosotros estamos a favor de eso, de relacionarnos y finalmente lo que tú decías, el arte es muy relacional, ¿sí? Y más en esta época que tiende a ser, digamos, también, digamos, social, democrático, de acercamiento, crítico, ¿sí? Y más de una manera consciente frente a muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, él está un poco en desacuerdo con eso, Y pues con la que, aparición de las tecnologías, ¿no? y que no está tan, o sea, no está tan bien estudiado en el sentido de que el tema de las relaciones sociales es muy complicada y conflictúa mucho porque pues, esta antropología que literalmente estudia todo este tema de las Sí. relaciones sociales. Entonces lo que pasa ahí y lo que podría estar en desacuerdo es la falta de investigación, pero, o sea, pues obviamente, y que las relaciones sociales son un cambio constante, 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 constante. Entonces es difícil teorizar un poco esta forma. Es complicado teorizar estas formas que son siempre tan cambiantes y que siempre van de la mano con el contexto y con la época también y entendiendo las multiculturalidades, los sincretismos, entendiendo muchas cosas, entonces es complicado. Yo quería mencionar como algunos artistas, eh, por ejemplo, de Casual Pass By, creo que no los tengo acá, pero igual voy a seguir enviando otras cositas. Celebra el nombre y el rostro de alguien anónimo. Entonces, chistoso porque se remite un poco a lo que decíamos al principio, como con el tema de la alabanza hacia alguien que uno no conoce. Sí. Entonces, chistoso. De Steffi Willatz y de que hizo una cartografía entre habitantes de su edificio. Entonces, también menciono eso porque también lo que nos ayuda a crear es dentro de nuestro contexto, por ejemplo, son los vecinos, lo que piensan, nuestra familia, como que nos ayuda a generar diálogos. Por ejemplo, si un familiar, no sé, es bien uribista, entonces uno dice, no, pero ¿qué está pasando? Esto, sí, como que ayuda a generar cosas y uno decir, no, marica, no. Eh, Steffi, No, igual mira que me parece súper interesante lo que mencionas. Voy a enviar una imagen, digamos, como apoyando lo que dices.
y hay una parte en la que Félix habla sobre el aura de las obras de arte, cómo se desplaza hacia el público. Es decir, anteriormente, y digamos que el arte clásico está concentrarse en la obra y en el artista. Ahorita, digamos, como esa aura que rodea la obra incluye directamente a esas personas que le inspiran de alguna manera. Y yo también complemento un poco esto con un videito interesante de, ya les envío un nombre sobre la creación de espacios que invitan no solo a la reflexión, sino como al nihilismo un poco. Eh, entonces es interesante porque, ay, no, perdón, las conversaciones se pueden presentar en cualquier contexto y no solo como este aura. Esta aura es muy importante, es muy interesante por este hecho, porque definitivamente ese es el arte también, hace que se presenten otro tipo de funciones sensoriales. Ya regálenme un segundo que cargue. Sí, creo que hay algo que me gusta, hay una parte que encontré dentro del libro que me gusta y es que ya no se trata de describir desde afuera las condiciones de la producción de esa obra, sino poner en juego los gestos de codificar las relaciones sociales que eso implica. ¿Sí? Exacto. Eh, No, y que la gente del diario también te invita a generar encuentros y reflexiones y realidades. Entonces, perdóname, aquí pongo el video. Listo, entonces es nada, es eso, es chévere como el arte cree ambientes que propicie e incentive el debate, el diálogo, que hay muchas formas de crear debates y diálogos, y es más chévere cuando también se hace como con respeto y con la con la intención también uno de cambiar, ¿sabes? Como, ah, bueno, puedo abrir mi mente a muchas cosas. con el video que mostraste me haces pensar un poco en el arte inmersivo, que también genera ese tipo de diálogos que no son directamente literales o hechos con palabras, sino con la relación de ese espacio. O sea, digamos, estas obras que componen todo un escenario acuático en las paredes y tú entras y no hay nada de agua, pero finalmente te sumerges en eso con una cantidad de personas que sienten esa misma sensación y te relacionas en ese espacio. Me parece súper. Igual voy a enviar acá unas referencias también que van completamente con lo que dices, con el espacio. Y es curioso porque yo creo que a veces también se recae un poco en lo mismo. Es chistoso porque unos intentan relacionarse fuera del espacio de la galería y trabajar con la gente, trabajar con la calle, trabajar con esas nuevas narrativas. Y otros se quedan también dentro de la galería, también generando lo mismo, pero también que se pueden ir Ujú. para otros públicos. Entonces, como que, bueno, pero ¿quién va a la galería? ¿Quién va a esta exposición? ¿Quién va a ver lo que este ambiente creado? Y al mismo ambiente que también se puede hacer afuera se puede hacer afuera en las calles. Entonces, es interesante. Aquí este es de Sildo Mireles, perdón, ya. Dale, mientras lo colocas, quiero mencionar una parte también, digamos, como que resalté espacios dentro del libro que me parecen interesantes aportarlos en nuestra conversación. Y es, digamos, que hay una parte en la que se menciona que la computadora y la cámara delimitan las posibilidades de producción, que dependen a su vez de las condiciones generales de producción social.
de las relaciones concretas. Espera. ¿Puedes volver a decir eso? Wait, no, espera. Marica. Güey, puta. No te preocupes, dale. ¿Qué pasó? ¡Ay! Dios, está muy chistoso. No, que. No sé por qué, como que le. Ay, no sé por qué se traba ahí todo feo. Perdón. No te preocupes, tranquilo. Desgraciado. Bueno, pausa en nuestra grabación. ¿Cómo crees que vamos? Yo me siento cómoda. ¿Cómo sientes el tema? Bien. ¿Sí? Dale. Sí, no, bien, todo bien. ¿O sientes que no? Sí, ¿no? No, digamos que creo que intentamos como complementar y hacer un hilo desde los temas que nos tocaron, una con la otra, y me parece chévere. Sí, ya, perdóname, ya, es que la había cagado. Ahora sí, ¿puedes volver a repetir lo que estabas diciendo, por favor? Todo lo que te ibas a decir. ¿Desde dónde? No me acuerdo, que yo terminé como un poco de hablar, como de los espacios entre versus la galería y la gente que también quiere como trabajar por fuera. Ah, ok, sí. Entonces, digamos que respecto a lo que mencionas, hay una parte en el libro, digamos que resalté algunos espacios que me parecieron importantes y uno de esos es este. Y es como lo menciona Nicolas Bourdieu. Y es que la computadora y la cámara delimitan las posibilidades de producción que dependen a su vez de las condiciones generales de producción social, de las relaciones concretas que existen entre los hombres. A partir de ese estado de las cosas, los artistas inventan modos de vida o bien vuelven consciente un momento M de la cadena de montaje de los comportamientos sociales, haciendo posible la imaginación de un estado ulterior de nuestra civilización. Y pues digamos que ese párrafo me parece súper loco porque es como crear escenarios para la sociedad, ¿sí? Y digamos de alguna manera sacar todo lo que esa persona tiene adentro y hacerlo parte, digamos, como él menciona, de esa civilización. Y sabes que es chévere como dos momentos que se pueden mencionar. Hay como los momentos de lo social, o sea, donde ocurren las cosas, y los objetos productores de lo social. Entonces, como que siento que va muy por donde dices, espero que sí. Y, y también los tiempos de intercambio también es importante, el tiempo como un ítem que nos genera ahí como el qué hacer, ¿sabes? Como todo lo que se puede dar dentro de cierta límite de tiempo, lo que hablamos también antes, como un poco de si algo dura o si algo no está, de lo histórico. Siento que el tiempo ahí juega como un ítem bien preciso y bien importante dentro de la conversación. Sí, Y igual creo que muchas de estas obras que, digamos, estamos enviando no tendrían una asimilación o la misma, digamos, capacidad de relación si no estuviera el tiempo marcándolas. Creo que como seres humanos necesitamos un espacio para crear relaciones, un espacio de tiempo para sentir confianza o para sentirnos seguros en ciertos espacios y podernos abrir un poco a relacionarnos. Entonces, lo que mencionas, el tiempo, para mí me parece clave en este tipo de arte. Y también, ¿sabes qué? Hablando también de un poco de lo histórico y de la utilidad del tiempo, del arte y de lo que lo compone, y de los creadores. Yo iba a enviar como dos cositas que también van un poco con el tema de lo histórico, esto se da en el 68, que son las Brigadas Ramón Parra. Yo creo que algunos lo habrán escuchado. Eh, También es igual, es como el ideal utópico del pueblo, trabajando con un montón de gente que no sabía pintar, pues técnicamente como le conocemos. Espera, te voy a cortar aquí. Porque otra vez voy a contar. Dale. Espérame, yo aprovecho. Me voy a escapar 5. Sí, estamos grabando las dos.
Ahogando, ¿por qué estar sentada? Yo qué culpa, me ahogué exponiendo. Pero sí, estamos en la nota. Sí, es que mi hijo se está burlando porque... yo te conté que yo sufro de asma, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que mi asma es así súper loco y estoy súper bien y de un momento a otro, ¡puf!, me ahogo. Y puedo correr una maratón y no me ahogo, pero estoy sentada sin hacer nada y ¡pum!, ¿ya? Y me ahogo. Güey, madre, no, 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 no. ¿No has probado así como medicamentos naturales, que cositas así de De todo, aceites? de Oye, qué todo. Mi loco. mamá me dio totumo, me han dado una cantidad de cosas y más mi familia que es como muy cercana a la medicina natural. Sí. Pero digamos que creo que es algo genético, ¿sabes? Porque como que las mujeres de mi familia tenemos problemas con los pulmones y el corazón. Mi hermana tiene una enfermedad huérfana súper rara. Y mi asma no es, digamos, como por obstrucción de mucosas, sino por que mis bronquios son muy chiquitos. Entonces, hay polvo en el aire, hay un Mm. aroma fuerte y ellos lo que hacen es esto, ¡pum!, se cierra. Ah, güey, madre, claro, sí, 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 Entonces sí. es más como que malformación. Le digo Más yo a mi mamá anatomía que que enfermedad de niñez. es exacto. Ok, sí, 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 entiendo. Bueno, continuemos. ¿En qué íbamos? Continuo, te estaba hablando de las brigadas Ramona Parra, que son grupos organizados de jóvenes muralistas. El objetivo es plasmar los diferentes espacios públicos con mensajes relacionados a la ideología de izquierda. Entonces, ves interesante que esto no realmente era como, ay, somos artistas relacionales y hacemos cosas dentro del campo de la galería, sino simplemente pues es gente que está creando bajo sus preceptos y que simplemente se vuelve relacional. O sea, todo el arte es relacional, sí, pero también es como trabajar con los otros, con las narrativas del otro, con las ideologías del otro, como lo que también charlábamos en algún momento, que era como contexto A, contexto B, pero también se unen como algo, un punto que es la historia, que era pues el tema de Allende. Entonces es interesante también ver cómo en otros espacios sucedió, en otros espacios latinoamericanos sucedió esto. Y con esto también le doy paso a este otro que no sé por qué me parece interesante, pero lo va a ligar, a Judith Baca, que pues es una activista chicana, de pronto también la han escuchado, eh, y uno de sus principales murales, que es el Great Wall, que también es pues trabajo público con otros artistas, con este tema del activismo chicano, que también es grandísimo en todo el mundo. Es grandísimo porque hay temas políticos muy fuertes, feminismo, literatura chicana, música chicana, hay un montón de cosas que también nos demuestra y nos afirma esa multiculturalidad que existe en el mundo y que hace que haya un montón de relaciones con el otro que tiene otra cultura y la transformación también de esa cultura que lo vuelve chicano, o sea, como agarrar esa cultura americana y esa cultura mexicana, también esa marginalidad de los estadounidenses hacia los mexicanos. Entonces, como que crea una cosa, un otro mundo literalmente, por eso se autodenominaron así chicanos, y crea otro mundo fuertísimo. Y con ello, perdóname, Jamie, ya le Vale, no doy te preocupes. paso a este que se llama el taller fronterizo o The Border Art Shop. Voy a dar paso a dos cosas que me parece interesante con los chicanos, porque no solo demuestra lo relacional que es el mundo, el arte, sino que pues es que es inminente con, como hablamos, con las guerras, con las migraciones, con todo este tema, es que es inminente. Y menos no estudiarlos también desde estos puntos tan políticamente fuerte. Y voy a mostrarles también, por último, ya sobre los chicanos, un video de un hombre bien famosito en el tema del performance que se llama Gómez Peña, Guillermo Gómez Peña,
que es también escritor, activista chicano y que crea obra por múltiples medios. Aquí la idea completamente y principalmente es generar no solo nuevos espacios, sino generar diálogo. Entonces veamos cómo estos ítems se dan sí o sí en esto que nosotras les estamos mostrando. Entonces es interesante porque siempre se van a crear nuevas formas de relación, nuevas formas de creación y nuevas formas de existencia. Entonces aquí mientras carga también el video, es interesante ver cómo esto se da, y les estoy hablando de un grupo, pero existen muchos grupos fronterizos, están las fronteras que tenemos acá en Colombia. Es inminente no pensar que existan relaciones todo el tiempo y con ello diálogos y un montón de cosas. Entonces voy a mostrarles el videito, dura 2 minuticos, pues no sé si todo bien. Dale. Es como un performance, es un performance de este hombre que te digo, de Guillermo Gómez Peña. Vale, igual después del video te menciono un concepto que creo que va muy bien con lo que vas a ¿Está mostrar. prendida la Es el cámara? concepto de los ¿Sí? figurantes. Dale, perfecto. Simón, te tengo una sorpresita. Ayer me preguntaste en el bar qué era el performance y yo te contesté presencia en tiempo real, sin artificios, tomar riesgos necesarios. Y he estado pensando, ¿cómo puede tomar uno riesgos ante una cámara de video? Pues traigo un arma verdadera y está cargada. ¿Qué dices? No, prende la cámara. Te propongo una acción de performance. Tú me apuntas con la cámara y yo te apunto con el arma. ¿Te animas? Sale. Entonces, en el momento en el que quieras que le paremos, nomás volteas la cámara y te filmas. ¿Estamos? Venga. Venga. Está sacando de onda. Cálmate. ¿Cómo está la tienda? Fírmate. Fírmate, güey. Ya, párale. Fírmate. Listo ya. Bueno, ok. Digamos que con lo que muestras y con lo que él hablaba de eso de arriesgarse frente a la cámara, me haces pensar en algo que menciona Nicolás, y es, digamos, una obra, voy a enviar las imágenes en este momento, que se llama How We Gonna Have, de Joseph y Parreno, de la galería de Max Hexen, en 1991, que se encontraba una cantidad de personas al ingresar a la galería. Lo que había era una cámara como portátil, de esas que sacan de una vez la impresión, y cada uno se volvía un protagonista de la obra. Entonces, permíteme, te envío las imágenes. Yo aprovecho para decirte que envié otras del artista que habías dicho, de Rick Tirabanija, que tenía por ahí, pero ya, era eso. Dale, mira. Entonces, digamos que me parece muy interesante cómo se crea toda una obra, ¿sí?
a partir de las relaciones que generan las personas frente a la cámara y cómo se vuelven protagonistas de esa misma obra, donde digamos que ellos mismos crean su propio catálogo, ¿sí? Y más adelante, digamos que hablamos de lo que son los figurantes, ¿sí? Y hay una parte en la que se menciona que sería útil escribir algún día la historia del arte desde la perspectiva de las poblaciones que la protagonizan y las estructuras simbólicas prácticas que permiten recibirlas. Entonces, digamos que cuando mencionabas lo de los chicanos, me recordó mucho eso porque sí genera una utilidad que ese flujo humano y sus modalidades y sus formas artísticas se vea cuál ha sido su modificación, el paso por el video, por la grabación, por su propia existencia, por sus propias relaciones. También hay algo que se llama la Factory Warholiana. Voy a enviar también algunas imágenes sobre eso. Y son una cantidad de personas que se ponían a posar, ¿sí? Y generaban diferentes aspectos de relación a partir de las fotografías que se tomaban. Y pues obviamente el nombre, pues sabrán por quién está liderado. Ahí se darán cuenta. Y digamos que hablamos también que en este caso de films o fotografías, los actores, Bourdieu los menciona como proletarios que alquilan su imagen como fuerza de trabajo. Y la imagen queda registrada en un estudio, ¿sí? Donde la cámara empieza a sustituir al público. Digamos que desde mi punto de vista da otro concepto y se puede, digamos, abrir otro tipo de relación, ¿sí? Pero no creo que la cámara en algún momento sustituya al público porque lo que capta esa cámara finalmente va a llegar a un público que va a tener una forma de relación con esa imagen. Es No sé interesante lo que dices, pues que sabes a qué me acuerdo, no sé, un chistoso el ejemplo. Me acuerdo, es como en la película de La vendedora de rosas, por ejemplo. O sea, como que la utilización de actores del contexto para dar un reflejo de ese contexto más real a otros contextos. Sí, entonces, eso me acordaste un montón lo que dijiste eso. No sé por qué, pero es curioso porque se da mucho en el cine y en otros ámbitos de producción. Y eso por eso es muy interesante volver al momento donde se decía que el arte también es como una coyuntura entre procesos de producción distintos a lo que se conoce como arte, como técnica. Aquí muestro tu Sí. fotografía. Digamos que creo que algo que permite las cámaras en este caso frente a una situación poblacional que se quiere mostrar o la idea que se quiere dar es que da libertad, ¿no? Digamos que frente a esta cámara nos sentimos un poco más tranquilas, digamos que tenemos posibilidad de improvisación, ¿sí? Es diferente cuando, digamos, está de manera presencial, ¿no? Digamos que los aparatos permiten una filmación más relajada, a pesar de que el aparato pese, ¿sí? O el material en sí tenga que pasar por un proceso. Entonces también quiero remitirme un poquito a esta mujer, Delia Cancela, que ya vimos el video que era Entre reposé solo por placer. Entonces, esta es una exposición que hizo Reina de Corazones en el Museo Moderno de Buenos Aires. La quería adjuntar también junto a esta frasecita que vi por ahí, que dice, ya no es pensada como la suma de objetos apreciables por separados, sino una plataforma que genere sentido comunidad. Entonces, también iba a hablar un poco de la utilidad del arte y de lo que lo compone, ¿no? Perdón. De los creadores y de los observadores y de toda la gente que está dentro de eso. Iba a hablar un poquito de Marx que decía cantidad de trabajo abstracto, generando ganancias, generando trueques, es decir, generando relaciones con el mundo y con los contextos y con todo lo que también nos quieren mostrar, lo que nos quieren vender, bueno, un montón de cosas que generan diálogos, porque pues lo que también mostramos acá un poco es dentro de un campo del arte muy marcado, pero también se traslada a muchos
contextos y a muchos campos. Y en la generalidad en el mundo siempre existen esto que llamamos como microclimas en la historia y en la historia del arte y, pues que influyen constantemente en el presente, es como esos eclecticismos, como ese agarrar desde el pasado, escudriñar desde el pasado, y hay movimientos completamente, lo que llamamos como esa heterogeneidad de la creación, de la historia y de la creación, la historia del arte. Entonces, creo que es importante mencionar cómo el arte relacional nace de eso, de la observación, de la reflexión y de como del destino, como del destino, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, de, de X actividad. O sea, ¿a dónde llega esa actividad artística? ¿A quién le llega esa actividad? ¿A quién le llega esa forma, esa creación? Eh, y esos intereses principales en cómo nos relacionamos tú y yo y con el mundo en general. Entonces, también teniendo en cuenta esos microclimas, esos microcontextos, esas microhistorias, esas micronarrativas que se dan en poblaciones distintas. Por eso es que también muchos como que salen hablando con gente de la calle o persiguiéndolos o haciendo cartas. O sí, como que es interesante también como también se crean como un espacio específico, un tiempo específico y a través de eso se crea también una experiencia alternativa y experiencias sensoriales que también no es un fin, sino un medio. Y Sí, dale, dale, no, dale. dale, continúa. No, No, quería te iba a decir que decir que era me haces pensar un poco también en, digamos, como todo lo que presentas frente a la cámara genera una maleabilidad de esa imagen y ese video y empieza a generar una cantidad de preguntas en los espacios que no capta la cámara, ¿sí? Digamos que en esa multitud aleatoria eh, se presentan solo fragmentos, digamos, como de la grabación, ¿sí? Y de cómo se sitúa. Entonces creo que las cámaras, las pantallas, también se dan para una apreciación o una, digamos, manipulación de la imagen dependiendo de la forma artística que se quiera presentar. Y eso también me hace pensar un poco de la producción, sobreproducción que se puede generar de una obra de arte, la multiplicidad o cómo se va a reproducir esa obra de arte total, a total. través de la imagen. O sea, si bien puede ser algo relacional real, también pues a partir de estos medios tecnológicos se me permite colocar lo que yo quiera. De a partir, digamos, los ejemplos de las fake news o de simplemente tomar la parte de la imagen que me interesa y que sirve para mi concepto. Es como cuando interpretamos solo ciertos versículos de la Biblia y no lo leemos todo o leemos solo un pedacito del libro y no leemos todo el contexto. Creo que la pantalla nos abre ese espacio de manipulación y maleabilidad. Y sabes que sobre eso también es curioso. Sí, como que son procesos bien flexibles y sensibles con lo que dices, ¿no? Como que o sea, todas estas cosas y también para quién, para qué, o sea, como todas estas preguntas que uno se puede hacer dentro de todos estos procesos eh, y procesos que van dentro de la vida común, de lo que, pues, donde habitamos. Entonces es curioso porque esos como creadores de pequeños mundos, ¿sí? Como esas cosas que solo se dan en Colombia, y de eso que solo se dan en Bogotá, y de esos que solo se dan en Gativá, y de esos que solo se dan en Marató, y de esos que se dan en mi casa. Entonces, como son esos pequeños microprocesos que tú dices, como que también no solo son flexibles, sino también logran extenderse hacia muchas cosas. Entonces, Perdón. Dale, continúa, ah, disculpa. no, 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 no. Em, entonces es chistoso porque todos desde nuestros microclimas o de nuestras vidas en comunes o de nuestros pequeños mundos, también somos productores de relaciones y, y ahí es cuando también dentro del arte, que es lo que nosotros estamos ejerciendo en este momento, nos invitamos y nos invita a nosotros también a repensar
esos conceptos, todos esos conceptos que ya hemos dado, como el espacio, el tiempo, los medios, la misma producción, la virtualidad, bueno, en fin. Sí, eso es cierto. Quería enviarles acá Me otras hacías imágenes. pensar un poco también que, digamos que si te has dado cuenta durante toda la grabación, he cambiado los fondos de mi pantalla. Y es que quiero también hablar sobre eso, como esos microespacios, esos microambientes que uno puede crear, tanto falsa o realmente a partir de estos medios. ¿Sabes qué es interesante? Que yo no lo he podido cambiar. Ah, si te dices como, tengo ganas de cambiarlo. Pero no se me da porque estoy acá también viendo como que toda la grabación se, como que fluya. Entonces también es chistoso porque en parte es como un poco dividirse en muchos espacios, ¿no? Como en el espacio en el que estoy, en el que tengo que estar pendiente y en el que estoy escuchando y conversando, que es contigo, que también, pues, como se verá, también he incurrido en algunos errores de producción, pero pues son cosas que pasan en estas nuevas relaciones. Igual aquí también estoy escondiendo un poco mi Pero espacio. no, y es curioso porque digamos que hablábamos de eso, nosotros queremos presentar, digamos, como una idea real o digamos como un ambiente perceptible a partir de lo que estamos hablando, pero también nos encontramos con esos errores que se dan en la realidad, en la cotidianidad, en lo que está más allá de la pantalla. ¿Sí? Y así como este sistema me ha permitido cambiar mi fondo de pantalla muchas veces y verme en diferentes espacios, también mostramos, digamos, como los errores que se dan a partir de esos espacios en los que cada uno se encuentra. Sí, total, es curioso. Y que las pantallas también proponen nuevas formas de conocer. Lo que tú hablabas de lo epistémico, es como esas nuevas formas de mirar y de mirarnos a los otros y de conocernos, incluso de conocernos desde, perdona, quién vio las obras que no tienen nada que ver. Pero sí, como, por ejemplo, conocerte a ti, ¿sí? Como que cambia mi forma de realidad porque la pantalla también me da una nueva forma de conocerte y de verte, porque pues no he tenido el gusto de hacerlo presencialmente. Y no solo eso, hay muchas cosas que nos cambian esa forma. Eh, por ejemplo, como cosas ya muy ideológicas, como el tema de la guerra, como el tema que ya hemos hablado de eso, como el tema de las decolonialidades o de las colonialidades que ya están impuestas. Eh, yo creo que ahí el arte y las pantallas ahora en este nuevo medio obliga a tomar conciencia sí o sí de los modos de producción y de nuestras relaciones con nuestro contexto, porque nuestro contexto también ya involucra un poco conocer qué está pasando en el mundo y no es que antes no se hiciera, evidentemente antes se hacía, o sea, sí, a lo que voy es que es más veloz. Uno ya no espera una noticia, sino la ve por Twitter. ¿Qué está pasando? Esto está pasando, Twitter, rápido. Y puse a Nadine Ospina ahí porque también es curioso como ves ese sincretismo, como, bueno, los Simpsons o formas muy americanizadas y las vuelve como muy colombianas, muy chipchas, por decirlo así, o muy indígenas. Entonces, chistoso porque tomamos también conciencia de nuestras relaciones con el mundo y con esos sincretismos. Hasta incluso con el capitalismo, ¿no? Con esas relaciones de poder. Sí, es cierto. Pero mira que de alguna manera Bourdieu también plantea la idea de que este tipo de espacios que nos relacionan de una manera abierta y que de pronto más rápida, también se pueden convertir en una relación como medio sádica. Porque creo que de alguna manera, digamos, tú hablas de la guerra y como yo me puedo dar cuenta, no sé, ahorita lo que pasó con Ucrania, ¿sí? Están matando una cantidad de gente y estoy viviendo a partir de la pantalla lo que está viviendo allá, pero se me olvida lo que está sucediendo acá, ¿sí? O simplemente veo la guerra de una manera distante. Y de alguna manera eso se me puede convertir en algo que él menciona posteriormente en un hashtag, ¿sí? Que es como una decoración de alta tecnología, donde simplemente estoy viendo las cosas
así, a la distancia. Y yo digo, ay, pobrecitos los de Ucrania, pero no tengo una conciencia real de lo que está sucediendo. Si de alguna manera sí me acerca y digo, ah, bueno, Ucrania está pasando por esta situación, tampoco es que tenga un real concepto de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, digamos que él también lo menciona como de esa manera, o sea, el peligro que existe en que se convirtiera solo en el elemento decorativo de la sociedad, que puede volverse Y cada vez más inquietante porque nos insensibiliza a muchas situaciones. ¿No? sí, es verdad, es O como, creemos, no, dale, o perdóname. creemos conocerlo solo porque lo vimos, ¿sí? O porque tenemos el acceso a partir de los medios tecnológicos. Que también pasa aquí, ¿no? En Colombia es curioso porque también como que mm, lo que uno dice, como apagas el televisor y se acaba la guerra un poco. Entonces es como también modificamos nuestras formas de creer, de pensar y de entender un poco lo que pasa fuera de nuestros contextos. Y no está mal, pero sí es interesante cómo pasa y sobre todo alrededor de las pantallas y de estos nuevos medios. Entonces también como, y lo decía en el texto, creo que sí, que la cámara y como que todas estas herramientas, le sumo todas estas herramientas porque todo esto, incluso donde estamos es una herramienta, son como los tubos del óleo, ¿no? Entonces como que decía, hay como la democratización en procesos de producción. Con ello, la maleabilidad y la manipulación de diferentes imágenes y que se da y nosotros como que somos conscientes de todos estos procesos digitales, de la maleabilidad de las imágenes, de la manipulación de las imágenes, de la democratización de imágenes, me refiero como a todo lo que existe dentro de estos medios, ¿no? O sea, no solo imágenes visuales como tal. Y eh, sobre procesos que pueden estar grabados, editados y todo lo que contiene. Entonces es curioso llevarlo también un poco hacia ese lado y también comparándolo con el momento contextual en el que estamos. Sí, igual digamos que todo esto le da un nuevo concepto a la idea de el que mira, ¿no? Entonces digamos que una cosa es el que mira de manera presencial y otra cosa es el que mira a partir de estos medios tecnológicos como un individuo en concreto, ¿sí? Y no como digamos un dispositivo meramente pictórico o presencial. Exacto. Y la capacidad también de nosotros como artistas o como personas, o bueno, en fin, de recoger, de reversar, de reponer. eh, lo que ya habíamos hablado antes también de cómo se difumina un poco lo original y ya no se elabora nada, o sea, ya no se elabora algo desde la nada, sino desde que ya todo está un poco en el mercado cultural y en el mercado virtual también. Entonces, chistoso porque como que hay una red gigante de signos y significados y, y se da esas reprogramaciones de algo dado, ¿sí? Entonces, también de los diferentes consumos que nosotros tenemos como poblaciones. Sí, digamos que el que mira o el que observa también entra a una posibilidad de miradas múltiples y variadas que, digamos que abre sus conceptos a muchísimas cosas. Lo que tú mencionas acerca de, digamos, como de esa interacción social. Estos medios también nos permiten tener muchísimas miradas de un solo concepto, de una sola cosa. Y ya yo quería acabar en esta conversación con no solo con el tiempo y el espacio, que es muy chistoso porque eso se menciona en muchas cosas, sino que es curioso remitirlo a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces es como un montón de elementos interconectados que llegan hasta nosotros de distintas formas y que nosotros también nos repensamos de otras formas y lo compartimos y también cambia su modo de entenderse. Entonces es interesante y creo que también un poco se queda corto el texto por lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque hay muchas formas nuevas en la hora y también porque las relaciones humanas son complicadas desde el principio, desde la psicología, desde
los sistemas de poderes coloniales y los sistemas de poderes decoloniales, desde el arte, que es en el campo en que nosotras estamos. Entonces es curioso seguirlas entendiendo, seguirlos entendiendo y seguir nosotros actuando desde el campo en el que estamos, que es pues el campo del arte plástico, y, y conectándonos también con los demás para, no solo para la creación, sino para el entendimiento de las distintas narrativas que concebimos a través de nuestros contextos específicos. Y ya. Sí, eso es cierto. Digamos que todo esto también nos hace pensar que también nos abrimos a espacios de interlocución, donde muchas veces no somos nosotros los que damos el mensaje, sino que tenemos la posibilidad de tener interlocutores que lo transmitan. Sí, digamos en este momento como sería muy diferente haber tenido el libro, leerlo, como lo hicimos nosotras, y como nuestros compañeros se enteran de todo esto que está sucediendo, ¿sí? Y las relaciones que formamos a partir de esto, y cómo seguimos estudiando esas relaciones que se pueden ir formando más adelante con todas las tecnologías que se forman, ¿sí? Eh, También digamos que se menciona lo de las situaciones construidas, ¿no? Como esto nos permite también construir espacios, ¿sí? Y la existencia de los mismos y asimismo mostrarlos y crear nuevas relaciones. Creo que es algo que seguirá de manera continua y como tú dices, el libro de alguna manera se queda corto para todo lo que se puede explorar a nivel relacional. Bueno, sí, ya acabo con esto, entendiendo que todo, como que todo sí, es como un circulito que nunca termina, como un loop. Entonces, pues nada, esperar a ver qué nos trae también un poco el futuro con nuestras relaciones humanas. Y gracias. No sé si te queda algo Gracias. por comentar o mostrar. No, creo que hemos abarcado, digamos, como todas las posibilidades entre la producción, la subjetividad de las relaciones, ¿sí? Digamos, como la parte estética, la manipulación. Creo que desde todos los puntos hemos dado como nuestra opinión y los conceptos que podría abarcar el libro. Listo. Gracias por tu conversación, Jamie. Que tengas buena. Igual, gracias a ti, Gaby.